Todo ser humano en este mundo, todos los hombres, todas las mujeres de este mundo, tarde o temprano se hacen una pregunta que es esencial en la vida. Todos nos la hemos hecho seguramente más de una vez, y es: ¿soy feliz? Esa es la pregunta que todos nos hacemos al final. Así que, en realidad, todos buscamos la alegría o la felicidad de alguna manera, ¿no? En muchos sitios, en personas, en cosas, en trabajos o lo que sea. Y al principio nos desilusionamos cuando algo que nos hacía feliz desaparece, por ejemplo, o se tuerce o no es como era antes. Entonces, como digo, nos desilusionamos y todo alrededor se convierte en tristeza. Y después, cuando maduramos, cuando crecemos emocionalmente hablando, nos damos cuenta de que se puede ser feliz a pesar de los momentos tristes de la vida. Eso ya es un paso más adelante. Dios nos creó para ser completamente felices, esa es la realidad. Pero es cierto que las condiciones o la definición de la felicidad no la ponemos nosotros, aunque en este mundo en que vivimos la pone el ser humano, pero en realidad no es así. Quien pone esa definición es Dios. Es decir, que la felicidad tal y como Dios la quiere para nosotros es muy distinta a cómo nosotros hemos definido qué es la felicidad, o cómo la sociedad, el mundo en general, define qué es la felicidad, o cómo la pinta, ¿no? La Biblia enseña que la felicidad del cristiano o del Hijo de Dios no está determinada ni por nada ni por nadie excepto Dios. Es decir, que no hay personas o circunstancias que realmente aporten esa completa y verdadera felicidad al ser humano, excepto pues Dios mismo, que es el que nos creó y nos diseñó para ser felices. Hay muchas cosas, hay muchas personas, hay muchas circunstancias, hay muchas actividades que porque Dios es bueno nos dan alegría. A alguien le puede dar mucha felicidad una comida, por ejemplo, una comida especial, quizás un Big Mac, como a Luke. A Luke le gusta Big Mac, o eso me dijo una vez, que se lo llegó a comer. Hay personas que nos dan felicidad, o nuestros maridos o mujeres, o nuestros hijos o nietos, ¿no? Hay cosas que dan felicidad, y gracias a Dios es así. Pero incluso estas cosas que nos dan felicidad se pueden perder, se pueden torcer, se pueden desviar y sufren un revés, ¿no? Sin embargo, lo único que siempre permanece para siempre, ¿quién es? Bueno, pues Dios mismo, el Señor. Él siempre es como es, su amor es siempre el mismo, su gracia es siempre la misma, su palabra es siempre la misma, sus promesas son siempre las mismas. Lo que Él ha hecho por nosotros es para siempre. O sea, nos da un poco, o bueno, un poco no, nos da la completa seguridad y felicidad en medio de un mundo que cambia y que al final puede entristecernos. Y yo tengo otra pregunta para todos nosotros, aparte de la de ¿soy feliz? Y es muy parecida, pero no es lo mismo. La pregunta es, ¿somos verdaderamente felices? Si somos verdaderamente felices, o si alguno de vosotros es verdaderamente feliz, me alegro muchísimo, estáis correctamente ubicados en la alegría tal y como Dios lo desea, pero si no te consideras feliz por lo que fuera, pues yo espero que lo que vamos a meditar esta mañana en el Salmo te ayude a entender cómo puedes ser feliz en medio de un mundo que entristece de una u otra manera. Así que si ya tenéis por ahí el Salmo, el 137, creo que ya lo tenéis todos localizado, lo vamos a leer y, si me permitís, lo tengo yo por aquí también. Yo lo estoy leyendo en la versión de Reina Valera y quienes tenéis nueva versión internacional os vais a dar cuenta de cómo termina el Salmo. Es muy feo, pero lo explicaremos a su debido momento. Mira, dice así el Salmo 137, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare a tus niños y los estrellare contra la peña. Mi pregunta primera es si quieres colgar el arpa.
Y si no entiendes esta pregunta, ahora lo vamos a comprender un poco mejor después de lo que hemos leído. Mira, uno de los mayores enemigos que tuvo Israel, el pueblo de Israel, fue Babilonia. De hecho, si lees a lo largo de todas las Escrituras, y especialmente en los Salmos, que es cuando ellos reflexionan acerca de su historia, hay dos momentos muy importantes para su vida. Egipto, cuando fueron esclavos y Dios los liberó, y Babilonia, cuando fueron hechos otra vez esclavos a causa de su pecado y como castigo de Dios. Entonces, ya os digo, Babilonia era como el peor enemigo que ellos habían tenido. Evidentemente en su memoria recordaban todavía Egipto, que había sido de los peores. Pero ¿qué pasó con Babilonia? Que Babilonia llegó a su tierra, llegó especialmente a Jerusalén, ¿no? Y se llevaron la vida de muchos israelitas. Los sacaron de sus tierras, de sus casas, de sus familias, y los llevaron cautivos. Y ya sabéis lo que es ser cautivo en una guerra. Es cuando te sacan de tu lugar, te llevan a otro sitio que no es el tuyo y hacen de ti pues lo que bien quieren, o como esclavo o lo que sea, o como siervo en ese lugar. Y no solamente eso, sino que para ellos que Jerusalén hubiera sido destruida y que el templo se hubiera destruido era lo peor. ¿Por qué? Porque era el edificio por excelencia que ellos tenían. Allí iban a adorar a Dios. Allí se reunían, allí estaban los sacrificios, los sacerdotes, el arca, no sé qué. Para ellos era espectacular aquello. Y de repente no hay templo. Jerusalén está destruida y encima los sacan de la tierra que Dios les prometió hace tantos años a sus antepasados. Ese es uno de los momentos más horribles de toda la historia del pueblo de Israel. Y cabe decir que no fue un accidente, sino que en realidad era un castigo muy duro de Dios, porque a lo largo de mucho tiempo, de muchos siglos, Israel había sido desobediente. Dios había enviado continuamente a sus profetas para decirles que no estaban bien las cosas, que por favor volviesen a Él, que se arrepintiesen de sus caminos, que volviesen a adorar a Dios como debían. Y no lo hacían. De hecho, eran tan rebeldes y tan tercos que a veces hacían cosas realmente que se estaban riendo en la cara delante de Dios. Así que finalmente Dios se vio en la circunstancia en que no quedaba otra que castigarlos, porque no aprendían, para ver si por medio del castigo, por lo menos, pensaban en lo que estaban haciendo. Así fue. Y los israelitas se fueron cautivos y Babilonia hizo de las suyas. Seguramente recordáis, hace unos meses estuvimos haciendo una serie de predicaciones sobre el profeta Daniel. No sé si os acordáis. Daniel fue uno de esos cautivos que vivió en Babilonia, precisamente. Y yo no sé si recordáis que algunas veces dimos pinceladas de cómo era el rey de Babilonia, de cómo era su manera de actuar, su política, las guerras o la crueldad que tenía. Vamos, una cosa terrorífica. En realidad Babilonia era un sistema que se imponía a los demás, con toda su fuerza. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, si lees Apocalipsis, te vas a encontrar que otra vez se menciona a Babilonia y tú dices, ¿pero por qué? Si Babilonia ya se destruyó hace mucho tiempo, ya no existe. Pues porque en la Biblia, en las Escrituras, muchas veces se refieren a Babilonia a todo imperio o gobierno o nación que de alguna manera es igual que ellos, es decir, que imponen a la fuerza su sistema, sus creencias, su cultura, su religión, su manera de ser, ¿no? Entonces, digamos que al hablar de Babilonia, no solo estamos hablando literalmente de aquella ciudad que existió, también estamos hablando quizás de este mundo en que vivimos, que es un sistema también que se impone ante la fuerza a todos los demás. Y mucho más, porque está globalizado, así que es más fácil imponerse. Pero fijaros en una cosa muy interesante. Babilonia no es algo que, ha surgido así de repente y somos solo víctimas de Babilonia. Babilonia es nuestra culpa. Porque si nos vamos al capítulo 11 de Génesis, allí de repente, no lo vamos a leer, pero si lo queréis lo podéis buscar. Allí la primera humanidad, la primera civilización, se juntó, se hicieron piña y dijeron, vamos a construir una ciudad. Y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo mismo. Se llamó la Torre de Babel. Y aquel reino se llamó Babel y estaba en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es donde está Babilonia, años más tarde. Es decir, que desde el principio, desde Génesis 11, los seres humanos fueron los culpables de crear Babilonia. ¿Me entendéis, no? No literalmente la ciudad, pero sí lo que hay en el fondo de lo que es Babilonia.
Así que, bueno, como os digo, todas estas características de una nación poderosa que se impone están a lo largo de todos los siglos, también en el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nosotros hemos construido Babilonia también. O sea, nosotros estamos lejos de Dios. Nosotros somos los que hemos querido como llegar hasta el cielo para burlarnos de Dios un poco, para decir, oye, aquí estoy yo también, ¿eh? Yo también puedo llegar al cielo hasta donde tú estás y si pudiese, te destruía. Pero ¿qué tiene Babilonia? O por decirlo un poquito más cercano a nosotros, ¿qué tiene el mundo en que vivimos, el sistema en el que vivimos, que es tan malo para nosotros como cristianos o como hijos de Dios y como pueblo? Pues que todo está al revés, es decir, que todo está como girado en sentido contrario, ¿no? O sea, nosotros amamos a Dios, pero el mundo en que vivimos odia a Dios. Nosotros queremos servir y alabar a Dios, pero el mundo en que vivimos sirve y ama otras cosas, quizá el dinero, el trabajo, las personas, lo que sea. Nosotros queremos proclamar la verdad para que otros sean libres verdaderamente y que sean salvos, pero el mundo en que vivimos proclama la mentira y el engaño y los hace seguir perdidos en donde estaban. Nosotros, como cristianos, queremos vivir en santidad, queremos hacer las cosas bien, pero el mundo en el que vivimos pues ama el pecado, ama la mentira, ama el engaño. Y así podemos continuar con miles de cosas que más se te ocurran. Nosotros amamos todo lo que es verdad y bueno, el mundo en el que vivimos ama lo que es malo, de alguna forma. La sensación que a veces yo he podido experimentar y quizás también vosotros es que nos sentimos como extraños, como que este mundo en el que estamos no es el que verdaderamente pertenecemos, como si hubiera un mundo diferente en el que realmente queremos estar. Como que sabemos que hay algo mejor que está por llegar y que las cosas estarán transformadas por completo. Así que de alguna manera, igual que le pasó a los israelitas en Babilonia, estamos como cautivos, estamos como esclavizados y estamos a la espera de que podamos ser libres verdaderamente en el reino de Dios. Y todo lo que sucede ahora mismo en el mundo, todo lo que ocurre en la sociedad en la que vivimos, nos sentimos un poco como los israelitas, ¿no? Nos sentamos al río y lloramos y nos apenamos por las cosas que suceden. Hay muchas cosas tristes que suceden en el mundo y mira, solo hace falta encender la televisión, porque puede ir desde lo más mínimo, es decir, un roce poco amistoso que tengas con alguien un día, hasta guerras, o un resfriado, o el SIDA. Es decir, desde lo más pequeño a lo más grande, hay muchas cosas que entristecen en este mundo. Desde que estés en una cárcel cumpliendo una pena en prisión que a lo mejor, pues, te hace realmente estar sin libertad, hasta un régimen dictatorial, por ejemplo, en el que estás en tu casa pero es como si estuvieras en una prisión. El mundo da pena, literalmente, da pena. Me entristece, me desanima, y desanima a cualquiera, ¿no? Las cosas que pasan. Y para colmo nosotros vivimos dentro de este mundo. Y nos afectan estas cosas. Aunque a veces, como ya estamos muy acostumbrados, lo vemos en la tele y como no nos pasa a nosotros o no pasa cerca, pues como si no pasara nada. Pero es un mundo que realmente entristece, si lo piensas. Es que da pena, da tristeza. Y de alguna manera llega un punto que nos ponemos como los israelitas allí en los ríos de Babilonia a llorar y decimos, mira, tengo ganas de colgar mi arpa. No me apetece cantar alegría en este momento. No me apetece estar feliz. Cuelgo mi arpa, no puedo cantar un cántico a Dios alegre con el arpa porque estoy triste. Es que este mundo me apena y me da tristeza. Y eso es lo que hicieron literalmente ellos de alguna manera, colgaron su arpa y no querían cantar. Le pedían los propios enemigos suyos que cantaran y ellos decían, no puedo, es que estoy triste. Tengo que decir algo, a mí me parece normal y sano que cuando uno está triste por cualquier circunstancia pueda sentir tanto desánimo que desee por un momento dejar al lado este tipo de cosas, ¿no? O que no le apetezca estar alegre, o que no le apetezca incluso a lo mejor alabar a Dios alegre. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿tú quieres colgar el arpa? Porque esto es diferente. Me refiero a que si lo vas a hacer definitivamente, a que si eso que te entristece vas a dejar que realmente se apodere de ti tanto como para que cuelgo el arpa y ya no tengo más ganas de seguir dando alabanza a Dios o de seguir alegrándome y gozándome de una manera que debería, simplemente porque me dejo dominar por las circunstancias o por lo que sucede que me entristece. Humanamente lo entiendo, pero
Dios es compasivo también. Entonces puede entender que a nosotros nos den ganas de colgar el arpa, pero Él no va a alegrarse si estamos todo el rato colgando nuestra arpa, ¿me entendéis, verdad? Si estamos todo el rato decaídos y como no me sale ser feliz o no quiero alabar a Dios alegremente, no creo que Dios se contente con eso. Él nos deja hacer duelo, por supuesto, pero no quiere que estemos viviendo todo el rato en esa sintonía, en ese duelo todo el tiempo. Así que si alguna vez has colgado el arpa y no la has vuelto a recoger, recógela. O si estás pensando en colgar el arpa, por lo que sea, algo que te puede entristecer, me compadezco de ti, pero te animo a que no lo dejes por completo, sino que cuando te vayas a marchar de allí, de los ríos de Babilonia, un ratito llorando, acuérdate de cogerla y no la dejes colgada. Así que en momentos difíciles no apetece estar alegre, en momentos difíciles no sale, pero llega un punto en el que ya hay que levantarse y recuperar de nuevo las cosas y gozarnos en Dios y alegrarnos en Dios solamente, ¿no? Evidentemente estoy usando esta expresión de colgar el arpa un poco metafórica, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir. Los babilonios le pedían a los israelitas, por favor, cantadnos de vuestros cánticos, pero ellos no querían porque estaban tristes. Así que es como cuando alguien te dice, estoy triste, y tú le contestas, pues no estés triste. Es lo mismo. Es que no sale. Así que podemos permitirnos bajar a los ríos de Babilonia y sentarnos allí, llorar un rato y hasta incluso colgar el arpa. Pero cuando te levantes, se acabó. Te secas las lágrimas, coges otra vez el arpa y regresas, ¿no? Porque si al final vamos a estar siempre así, de esa manera, no vamos a llegar a ningún punto. Que eso es lo que nos llevaría a nuestra segunda cosa que queremos hablar hoy, porque hemos visto lo que es la tristeza, pero ahora vamos a ver cuál es el motivo de alegría. Pero si hemos visto lo que nos pone triste, ¿qué es el motivo que nosotros podemos tener como cristianos para estar felices, para estar alegres? Pues los israelitas dicen que se acordaban de su ciudad, se acordaban de Sion, se acordaban de Jerusalén, porque allí estaba el templo y todo, ¿no? La ciudad donde Dios había escogido estar, donde estaba el santuario. Y claro, cuando ellos pensaban en la ciudad, pues no era solo pensar como si tú te vas de vacaciones un mes y piensas en Madrid, que está tu casa. No, no. Ellos lo que pensaban era, allí está mi hogar, allí está mi trabajo, allí está mi familia, allí está el templo. Es decir, allí puedo estar en la presencia de Dios, ¿no? O sea que realmente cuando ellos dicen, pienso en Sion, me acuerdo de Sion, me acuerdo de Jerusalén, de lo que se están acordando es de Dios y de la promesa que les hizo de que ellos iban a vivir en esa tierra. Y fijaos lo considerados que son ellos, que dicen, si yo no me acuerdo de Jerusalén, si yo no tomo a Jerusalén como el principal motivo de mi felicidad, dice que mi diestra pierda su destreza. Cosa que era muy importante, porque la diestra era el símbolo de la fuerza, ¿no? El de la mano derecha. Y decía que mi lengua se pegue a mi paladar, es decir, como que están echando sobre sí maldiciones si no se acuerdan de Jerusalén y si no hacen de Jerusalén y de Dios el motivo de su alegría. Así que ellos están tristes, pero no se están olvidando de Dios. Y eso es muy interesante, porque aunque han colgado sus arpas un momentito y no tienen ganas de cantar, porque están tristes, no quieren cantar alabanzas alegres, como digo, sin embargo, están recordando a Dios. Están recordando al Señor, están recordando las promesas. La clave de esta parte, de esta sección, es que aunque pase cualquier cosa mala, ¿no? Aunque me estén pasando todas estas cosas de que me han llevado cautivos a la tierra de Babilonia, como digo, aunque pasen estas cosas malas, aunque esté el arpa colgada allí y tal, me acuerdo del Señor, yo me acuerdo de Dios, estoy feliz en ese sentido. Y aunque pasen cosas malas, aunque yo sea cautivo en esta tierra, aunque no estoy donde yo quisiera estar, dice, si no enaltezco a Jerusalén como el preferente, como el primer asunto de mi alegría, entonces que mi diestra pierda su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, ¿no? Es como que está diciendo eso, a pesar de estas circunstancias, mal hago yo si no me acuerdo de esto, si esto no es lo primero en lo que yo pienso. Y esto que dice aquí el Salmo, yo creo que lo podemos tomar para nosotros y lo extendemos un poco, porque somos cristianos y lo podemos hacer. Es decir, los cristianos no tenemos una ciudad o una tierra específica en la que Dios ha decidido habitar y que nosotros debemos recordar. No es como en el caso de los israelitas con Jerusalén, que pensaban por el templo y todo eso, ¿no? Pues los cristianos no tenemos eso, una ciudad o una tierra específica y concreta donde Dios ha decidido mostrarse de una manera más especial. Y eso está así porque cuando Jesús vino y estaba hablando en un momento dado con
una mujer en un pozo, una mujer samaritana. Aquella mujer estaba completamente convencida de que ella tenía que adorar en su propio monte, pero sabía que los judíos decían que era en el otro monte. Y entonces Jesús le dice, mujer, mira, ni en este monte, refiriéndose al monte de Samaria, que era donde era esta mujer, ni en Jerusalén llega el momento en que adoraréis al Padre. Ni aquí, ni allí. O sea, llega una hora en que ni es aquí, ni es allí. Dice, la hora viene, y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que no va a haber un sitio concreto o específico en que Dios esté, sino que ahora, de manera espiritual, de manera verdadera, en todo lugar vamos a poder adorar a Dios. Eso es lo que Jesús estaba enseñándole a esta mujer. De hecho, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga como símbolo de que Dios ya no estaba más encerrado allí en el templo, sino que había salido hacia todo lugar y todo el mundo podía tener ahora acceso a Dios. Y no solo eso, sino que en el libro de Apocalipsis, si lo leéis al final del todo, de repente dice que Dios va a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, y que del cielo desciende una ciudad. Y esa ciudad se llama Jerusalén, curiosamente, como la de la tierra, pero viene del cielo. Luego Pablo, en una de sus cartas, dice que la Jerusalén del cielo es nuestra madre. Y luego en otra carta, a los filipenses, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, lo que quiero decir es que es verdad que no tenemos una ciudad, ni una tierra, ni un lugar aquí, en este mundo específico, pero sí tenemos una ciudad, una tierra específica, donde Dios está, donde Dios habita con toda su presencia y que somos ciudadanos de ella. Todavía no ha venido, todavía no existe aquí, pero vendrá. Se llama Jerusalén y descenderá del cielo en el futuro, dice. Y allí es donde Dios se mostrará en toda su plenitud y podremos estar con Él en su presencia. Entonces, cuando hay algo que nos entristece en este mundo, ya sea que hemos visto algo en la televisión que nos entristece o sucede algo en nuestra vida que nos entristece, hacemos como este israelita de aquí, pero por 1000. Nos acordamos de Dios y de la promesa de que un día Él va a venir y que vamos a estar en su presencia de una manera que nunca hemos conocido, de una forma en que es asombroso cómo va a ser y que apenas puedo definirlo más que como dice la Escritura. Es decir, miramos hacia arriba, ¿no? Espiritualmente hablando, y vemos que hay un día en que Dios va a venir y que hay una ciudad que nos está esperando, que somos de allí y vamos a estar con nuestro Padre. Así que el verdadero motivo en el que podemos estar gozosos, alegres, felices, en medio de un mundo que nos da tristeza las cosas que ocurren, es que no nos olvidamos de Dios, que no nos olvidamos de sus promesas, que sabemos que Él nos ha prometido la vida eterna. Y todas estas cosas, es decir, Dios, Jesús, la vida eterna, el cielo, son las cosas de las que nos acordamos. Y de alguna manera podríamos decir, mira, que mi diestra pierda su destreza y mi lengua se pegue a su paladar si yo no me acuerdo de todo esto, de Dios y de sus promesas. Desde luego es horrible si no tuviésemos esa esperanza para nosotros. Así que sí, claro, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber tristezas en el mundo en que vivimos, muchas cosas, por supuesto, pero al final podemos acordarnos de Dios, de sus promesas, del cielo, de las cosas que nos esperan en el futuro, cuando ya no haya dolor, cuando ya no haya llanto, cuando ya no haya tristeza, y entonces de esa manera, en medio de la pena que hay en este mundo, podemos verdaderamente ser felices. Claro que bueno, lo último que sí que quiero traer hoy, ya hemos visto que hay cosas que nos ponen tristes, hemos visto cuál es el motivo por el que podemos estar felices, pero lo último que yo creo que deberíamos considerar cuando venga a nuestra vida algo que nos entristezca, es que tenemos la esperanza de que un día, es decir, el día final, el día en que Jesús regrese, va a poner todas las cosas en orden, va a hacer limpieza, por así decirlo. Digamos que va a levantar la alfombra y todo lo que está metido ahí, a barrerlo y a limpiar las cosas bien, y Dios se va a encargar de ordenar nuestra habitación, que está hecha un desastre. En la última parte del Salmo, desde el versículo 7 al 9, os he dicho antes que había palabras muy duras y muy feas, pero tenemos que recordar una cosa, que el que está escribiendo aquí, el salmista, David, no sé si es David, creo que no, no está haciendo esto, no está deseando
esto para llevarlo él a cabo, sino que se lo está pidiendo a Dios. O sea, en última instancia lo que le está diciendo es: Dios, sé tú justo y dale el pago que se merece esta gente por habernos hecho lo que ha hecho. Es decir, dale su justo merecido según tú puedes hacerlo. Y fijaos lo que está pidiendo. Dice que los de Edom, los edomitas, fueran castigados porque cuando Babilonia vino a Jerusalén, esta gente, los edomitas, se habían unido a ellos, y no solo eso, que estaban allí como a las puertas diciendo: sí, venga, arrasadla, que caiga. El problema de los edomitas es que eran hermanos de los israelitas. Ese es el problema. Porque los edomitas vienen de Edom, que eran descendientes de Esaú, y Esaú era el hermano de Jacob. Es decir, que los edomitas eran descendientes de Esaú y los israelitas de Jacob. Literalmente eran hermanos, en ese sentido, como parientes de carne, de sangre. Y sus propios hermanos estaban diciendo: no, arrasadla, que no quede nada, como ayudándolos a los babilonios, ¿no? Entonces lo que están diciendo ahora ellos son: Señor, acuérdate de estos, que en nuestro día de angustia, en vez de ayudarnos, estaban con los enemigos deseando destruirnos, que les des tú el pago que ellos se merecen por lo que están haciendo. Y aparte de esto, lo que piden es que Babilonia, que son sus enemigos, también sea castigada, es decir, que se le devuelva el pago, ¿no? Y aquí hace referencia el último versículo a una práctica horrible que en la antigüedad los guerreros hacían, y es que tomaban a los niños y los estrellaban contra rocas. Eso es lo que hacían. Es horroroso, ¿no? De alguna manera es como que este hombre está diciendo: lo hicieron con los nuestros, que también llegue otro ejército y lo haga con los suyos. Entendemos, ¿verdad?, que evidentemente es un dolor el que este tiene ahí, y lo que está pidiendo en verdad es: Dios, haz tu justicia lo antes posible, como consideres. Es lo que realmente está pidiendo. Así que sea como sea, pues debemos recordar una cosa: que Dios puede juzgar y puede castigar a las personas o a las naciones de manera justa y buena, directamente. Él puede enviar un castigo, o puede usar un medio natural, o puede utilizar a otras personas o otras naciones para castigar. De hecho, voy a deciros una cosa: Babilonia llega y conquista a Israel, hace crueldades. Resulta que pasan unos años y Dios levanta a otro pueblo, a los persas, para destruir a Babilonia y castigarlos. O sea que Dios dice: Israel, te has portado mal, castigado por Babilonia, y usa Babilonia para castigar a su propio pueblo. Y luego dice: Babilonia, eres cruel y has hecho cosas malvadas, te voy a destruir a ti también. Y utiliza otro pueblo para destruirlos a ellos. Es decir, que Dios no tiene miramientos con unos o con otros, Él es justo y hace las cosas que debe de hacer y pone las cosas en su lugar. Dios no es sádico, ya lo sabemos, no es tirano, no es malvado, sino que a cada uno le da el pago tal y como se merecen sus obras y lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, si los babilonios habían sido tan malos, ¿por qué no se merecían el mismo pago por parte de Dios? La diferencia entre Dios y nosotros es que cuando nosotros queremos pagar a los demás lo que nos han hecho, somos vengadores con rencor. Ese es el problema. Pero Dios, cuando es vengador, jamás tiene rencor, sino que lo hace por propia justicia, sin más. Así que esa es mi conclusión hoy: que sea lo que sea que vivamos en el mundo en el que estamos, lo que suceda en nuestra propia vida, lo que sucede en el mundo, que quizás también nos entristece, podamos acordarnos de Dios. Que a veces tendremos ganas, como estos israelitas, de colgar nuestra arpa y no queremos alabar a Dios, no queremos cantar a Dios, no estamos felices, pero podemos acordarnos de que Él nos ha prometido que las cosas estarán en su lugar un día, que Él nos ha salvado en Jesús, que verdaderamente ya podemos empezar a disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros con Jesús. Que nos acordemos: oh Dios, que tú has prometido todas estas cosas y que un día todo va a estar bien, aunque ahora hay mucha tristeza, y poner nuestros pensamientos en eso, en Él, en el cielo, en la vida eterna, en lo que nos espera en el futuro a su lado, ¿no? Con la confianza de que ahora estamos tristes, es verdad, pero va a haber un día que Él llegue y va a poner las cosas en orden.